El tratamiento de datos es todo aquello que hacemos con los datos. Desde que lo capto, lo segmento, lo selecciono, incluso hasta que lo elimino, que lo borro, ¿ya? ¿Por qué partimos de este concepto? Porque este es el objeto que regula la ley. En definitiva, vamos a hablar de todo lo que hacemos con estos datos, ¿ya? Esta es la definición legal, ¿ya? Pero básicamente, así hablando en términos bien simples, es todo lo que hacemos con el dato. ¿Qué categorías de datos tenemos? Bueno, los datos pueden ser datos personales y datos sensibles. Vamos a ver que la nueva normativa, es decir, el proyecto de ley, incluye una nueva categoría de datos. ¿Y por qué lo hace? Porque establece un mayor cuidado respecto a esos datos. La legislación actual define que los datos personales son todas aquellas características relacionadas con una persona identificada o identificable, que esto es bien interesante, puede ser incluso identificable. Y los datos sensibles son aquellos más relacionados con la vida privada de una persona y aquellos que pueden llevar a una discriminación, como son, por ejemplo, el género, por ejemplo, una condición política o también una preferencia, las religiones. Quédense con el concepto que es todo aquello que puede llevar a una discriminación. Por ejemplo, un dato sensible podrían ser los datos de salud, ¿ya? Y esto, la legislación actual, vamos a ver que no permite el tratamiento de datos sensibles. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Cómo regulamos los datos personales en Chile hoy día con la legislación actual? Hoy día tenemos una consagración a nivel constitucional. ¿Y cuál es la importancia que esto tiene? Bueno, que en términos jurídicos existe como una pirámide donde en la cúspide está la Constitución y todas las normas, ya sean leyes, reglamentos, cualquier norma jurídica, debe supeditarse a la Constitución. Luego tenemos la ley 19.628, que es la protección a la vida privada, que es del año 99. Es una ley que se presentó el proyecto en el año 93 y fue aprobada en el año 99, es decir, tiene para que ustedes también tengan el contexto cuando se presentó este proyecto, o sea, internet, correos electrónicos, en Chile era bastante escaso, o por qué decirlo, o sea, yo creo que ninguno de nosotros tenía correo electrónico el año 93 y el año 99 sí ya habían un par de correos electrónicos. Además, esta ley se llama de la protección a la vida privada y en realidad no hace mención, y lo que regula son los datos personales. ¿Y por qué? Porque nació en el proyecto, cuando se presentó, abarcaba otras materias que se relacionaban con la vida privada y luego fueron excluidos del proyecto y quedaron los datos personales. Las únicas modificaciones que ha tenido este proyecto de ley son relacionados con los datos financieros, es decir, aquellos que dicen relación con DICOM, con Equifax. Han habido sin número de mociones parlamentarias tratando de modificar esta ley o bien tratando de regular de mejor manera los datos personales, los correos no deseados, es decir, toda esa materia. ¿Cómo se relaciona ciberseguridad con los datos personales? Bueno, porque la empresa tiene un debido cuidado, debe tener un debido cuidado con los datos. Y obviamente hoy día la información la tenemos en medios digitales, es decir, en medios tecnológicos, y ahí se relaciona de la mano con la ciberseguridad, ¿ya? Con la seguridad de la información. Vamos entonces a la ley 19.628, que esta nos rige hoy día, ¿ya? Esto es lo que hoy día deberíamos estar aplicando, después vamos a ver que nadie la cumple, pero esto es lo que deberíamos estar aplicando. El ámbito de aplicación entonces es lo que hablamos antes, es el tratamiento de los datos personales, cualquier forma que ésta se realice. Volvamos al concepto anterior. El tratamiento de datos entonces es todo lo que yo hago con los datos, por lo tanto todo lo que yo hago con el dato está regulado por esta ley. Es una ley de carácter supletoria, es decir, cuando hay normas especiales priman sobre esta norma, ¿ya? Por ejemplo, la normativa que ha dictado la SBIF o la CMF hoy día, la Comisión de Mercado Financiero, también tenemos los delitos informáticos, el convenio de Budapest, también primarían sobre esta norma. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la ley vigente? Bueno, es una ley obsoleta, si bien exige el consentimiento expreso, previo, informado, sabemos que no se cumple. Las multas son muy chiquititas, son 50 unidades tributarias mensuales. El procedimiento de reclamos es ante los tribunales de justicia, es decir, yo por 50 unidades tributarias que son a beneficio fiscal tengo que contratar a un abogado, ahí ya no se nos desarma todo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Muchas veces que se ha tratado de proteger los datos personales, más que por esta ley, se ha hecho por vía constitucional, a través de un recurso de protección basado en el artículo 19, número 4 que veíamos antes, ¿ya? Bueno, vamos al tema más importante, que son cuáles son los cambios, y el proyecto de ley, como saben, es que modifica la ley de protección de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos. ¿De dónde viene el origen de este proyecto de ley? Cuando Chile pasa a ser
pasa a ser parte de la OCDE, toman ciertos compromisos, vienen ciertas recomendaciones, y dentro de ellas está tener una norma, una regulación adecuada a la protección de datos y además regularizar el flujo transfronterizo de datos. Como saben, en las legislaciones que tienen una adecuada protección de datos no permiten que sus datos sean cedidos o que se transporten a aquellos países que no son puertos seguros, que se llama, es decir, que no tienen una adecuada protección de datos. Aspectos relevantes de las normas. En primer lugar, establece como la fuente principal de la legitimidad del tratamiento de datos el consentimiento. Es decir, yo aquí requiero un consentimiento para hacer el tratamiento de los datos, sí o sí. Hay otras fuentes, como por ejemplo la ley o un contrato. ¿Cómo tiene que ser este consentimiento? Expreso, previo, libre, informado, específico. ¿Cómo yo, a dónde informo? Ya lo vimos en la política de privacidad. En la política de privacidad yo debería designar quién es el responsable, qué datos yo recopilo, de dónde los recopilo y qué voy a hacer con ellos y por cuánto tiempo yo los voy a guardar, que es un tema que nos cuesta mucho porque en realidad de repente tenemos datos que ya no nos sirven. Se establecen los derechos ARCO. Los derechos ARCO vienen a ser una institución que ya está reconocida mundialmente. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos son derechos que tiene todo titular de datos. Todos nosotros vamos a tener este derecho, ¿ya? De derecho de acceso, es decir, ¿qué información tiene usted de mí? Cuando yo le di el consentimiento, rectificar, que eso es el sueño dorado de todos, es decir, actualizar el dato, por favor, yo me cambié de dirección, la cancelación y la oposición, ¿ya? Bien importante, se crea la Agencia de Protección de Datos, es decir, vamos a tener un organismo, un órgano control, cuya en este momento yo no sé si les podría decir que va a ser de competencia exclusiva de datos porque se está postulando al Consejo para la Transparencia, así que ahí estaría un poco dividido, pero que su materia es la protección de los datos personales y tiene facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. Esto creo que es bien importante porque la mayoría de las empresas creen que la protección de datos es solamente un tema de marketing, es decir, este dato que yo capto para crear un cliente o la fidelización de un cliente. No, es bien importante porque la empresa no solamente trata datos de carácter comercial, trata datos de sus trabajadores. Y esto se une también con el modelo preventivo. El modelo preventivo establece que teniendo un modelo preventivo, la empresa tiene que establecer a nivel de contrato y o reglamento interno las obligaciones y la política de privacidad en definitiva. Es decir, usted, trabajador que no cumple la política de privacidad tiene estas sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones del responsable? En primer lugar, probar la licitud, es decir, la autorización. Y puede ser en un contrato que firmó, puede ser un log electrónico, puede ser el registro de la voz, ¿cierto? Cuando muchas veces el banco te vende una tarjeta de crédito y dice, bueno, por favor diga sí fuerte y claro al momento que le voy a leer las condiciones. Bueno, porque ahí está el consentimiento. Y al momento yo lo voy a poder guardar. ¿Ya? El deber de información, no solamente el deber de informar al momento de publicar la política de privacidad, sino cuando me consultan, ¿qué datos tiene usted de mí? Yo tengo que cumplir con ese deber de información. El deber de reserva y confidencialidad, obviamente. Luego tenemos el deber de adoptar las medidas de seguridad. Bueno, como les dije, es el tiempo de crear las políticas y protocolos y el momento de comenzar a captar los datos con el consentimiento y en forma que indica la ley.